Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides de nuevo a su canal favorito de Chismecito Turco. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y por supuesto, listo para el drama que les traigo hoy. Porque sí, mi gente, el drama está servido y bien calientito, directo desde Turquía para sus corazones chismosos. Hoy vamos a sumergirnos en un volcán de emociones, porque Afra, sí, nuestra queridísima Afra Saraoglu, parece que ha llegado a su límite. Y no solo eso, sino que en medio de toda esta explosión, pide regresar al pasado. Sí, como lo oyen. La cosa se puso seria, y vamos a diseccionar cada detalle para entender qué está pasando exactamente en el universo de Afra y Mert. Antes de que nos adentremos en este torbellino de emociones, quiero recordarles que si les gusta estar al día con todo el salseo turco, con las noticias más jugosas de sus actores y actrices favoritos, y con todo el drama que se cocina en las telenovelas que amamos, entonces no se olviden de darle al botón de suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ni un solo vídeo. Prometo que siempre les traeré contenido fresco, divertido y por supuesto, llenito de drama, tal como les gusta. Ahora sí, sin más preámbulos, preparen sus palomitas, su cafecito, o lo que sea que les guste para disfrutar de un buen chismecito, porque esto se va a poner bueno. Agárrense que ahí vamos. Como saben, la vida de los famosos siempre está bajo el escrutinio público. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, es analizada al milímetro. Y por supuesto, las relaciones amorosas no son la excepción. En el caso de Afra y Mert, su relación ha sido un verdadero culebrón, llena de altibajos, rumores, confirmaciones y desmentidos. Y parece que ahora estamos ante un nuevo capítulo, uno que podría ser decisivo. La bomba explotó hace apenas unos días, cuando empezaron a circular unos rumores sobre una fuerte discusión entre Afra y Mert. Al principio nadie les prestó mucha atención porque, seamos honestos, ¿qué pareja no discute de vez en cuando? Pero la cosa empezó a tomar un cariz más serio cuando fuentes cercanas a la pareja confirmaron que la discusión fue mucho más intensa de lo que se pensaba. Al parecer, la discusión se originó por unos compromisos laborales de Mert. Como saben, ambos son actores muy solicitados, y sus agendas a menudo chocan. Afra sentía que Mert no estaba dedicando suficiente tiempo a la relación, que estaba priorizando su trabajo por encima de todo. Y por supuesto, los celos también jugaron un papel importante en todo este embrollo. Se rumorea que Afra ha estado sintiendo cierta inseguridad debido a la creciente popularidad de Mert y las constantes escenas románticas que debe filmar con otras actrices. Esta inseguridad, al parecer, se ha ido acumulando hasta explotar en esta reciente discusión. Pero la verdadera bomba estalló cuando se filtró un audio de una conversación telefónica entre Afra y una amiga cercana. En ese audio se escucha a Afra completamente devastada, diciendo que se siente sola, incomprendida y que echa de menos los primeros tiempos de la relación, cuando todo era más sencillo, más espontáneo y más sincero. La fuente que filtró el audio, según dicen, es una empleada doméstica de la amiga de Afra, que buscaba fama y unos cuantos liras extras vendiendo la información a una revista de chismes. Imagínense la traición. Y aquí es donde viene la frase clave, la que ha encendido todas las alarmas: si pudiera, regresaría al pasado. A cuando todo era diferente. A cuando éramos felices sin tantas complicaciones. Imagínense la magnitud de esta frase. Afra literalmente expresa su deseo de volver atrás en el tiempo. ¿Será que está arrepentida de haber formalizado la relación tan rápido? ¿O será que la presión de la fama ha corrompido lo que alguna vez fue un amor puro y sincero? Ahora analicemos esta frase con lupa. ¿Qué significa realmente? ¿A qué momento específico del pasado se refiere Afra? ¿Será que se arrepiente de algo? ¿O simplemente está idealizando el pasado como una forma de escapar de la dura realidad presente? Se referirá a los primeros meses de su relación, cuando aún eran relativamente desconocidos y podían disfrutar de su amor sin el acoso constante de los paparazzi. O quizás se refiere a una etapa aún más temprana, antes incluso de que comenzaran a trabajar juntos y las tensiones laborales no contaminaran su romance. Yo creo que hay un poco de todo. Es evidente que Afra está pasando por un momento difícil, y es natural que sienta nostalgia por los buenos tiempos. Todos hemos pasado por eso alguna vez. Cuando las cosas se ponen complicadas, tendemos a recordar con cariño el pasado, a idealizarlo y a pensar que todo era mejor antes. ¿Quién no ha pensado alguna vez ojalá pudiera volver a ser como era antes? Pero también creo que hay algo más profundo detrás de esta frase.
Creo que Afra se siente decepcionada con la evolución de su relación con Mert. Quizás tenía unas expectativas que no se han cumplido, o quizás siente que ambos han cambiado y que ya no son las mismas personas que se enamoraron al principio. Al parecer, Afra siempre ha sido una persona muy romántica y soñadora, mientras que Mert es más práctico y enfocado en su carrera. Esta diferencia en sus personalidades, que al principio pudo ser atractiva, ahora parece ser una fuente de conflicto. Y por supuesto, no podemos ignorar el factor de la fama y la presión mediática. Estar constantemente bajo el foco de atención, tener que lidiar con los rumores, las críticas y las expectativas del público, puede ser agotador y desgastante para cualquier relación. Imaginen la presión de tener que mantener una imagen de perfección ante las cámaras, cuando en realidad están lidiando con problemas y frustraciones como cualquier otra pareja. ¿Pero qué piensa Mert de todo esto? Pues bien, hasta el momento Mert no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Se ha mantenido en silencio, lo cual, en mi opinión, no es la mejor estrategia. Creo que debería salir a dar la cara y aclarar la situación, aunque solo sea para desmentir los rumores. ¿Será que está esperando a que pase la tormenta? ¿O estará buscando la manera de minimizar el daño y proteger su imagen pública? El silencio de Mert ha alimentado aún más las especulaciones. Algunos dicen que está arrepentido y que está intentando reconquistar a Afra. Otros, en cambio, creen que ya se ha dado por vencido y que la relación está llegando a su fin. Incluso hay quienes sugieren que Mert está aprovechando la situación para ganar más fama y popularidad. Los rumores son tan variados como jugosos. Personalmente espero que puedan solucionar sus diferencias y seguir adelante. Me parece que hacen una pareja muy bonita, y creo que ambos se quieren de verdad. Pero también creo que necesitan ser honestos el uno con el otro y abordar los problemas de frente, en lugar de evadirlos o dejarlos pasar. Necesitan una buena terapia de pareja urgente. Pero la cosa no termina aquí, mi gente. Porque, como si todo esto no fuera suficiente drama, ahora se ha sumado un nuevo personaje a la historia, Nilperi Sainkaya. Sí, la talentosísima actriz que ha conquistado nuestros corazones con sus interpretaciones en varias series turcas. Nilperi, la bomba sexy y talentosa que siempre está en el ojo del huracán. Resulta que Nilperi y Mert han estado trabajando juntos en un nuevo proyecto, y algunos medios de comunicación han insinuado que podría haber algo más que una simple amistad entre ellos. Imagínense el revuelo que ha causado esta noticia. Los fans de Afra y Mert están furiosos, y han llenado las redes sociales con mensajes de odio hacia Nilperi, acusándola de ser una roba maridos y una rompe hogares. Pobre Nilperi, no tiene la culpa de nada. Por supuesto, no hay ninguna prueba concreta que demuestre que Nilperi y Mert tienen una relación. Son solo rumores, pero como sabemos, los rumores pueden ser muy dañinos, especialmente cuando hay una relación en juego. Al parecer, los rumores se originaron a partir de unas fotos en las que se ve a Nilperi y Mert compartiendo una cena en un restaurante, y de unos comentarios que hicieron en sus redes sociales, que algunos interpretaron como coqueteo. La presencia de Nilperi en la ecuación ha complicado aún más las cosas. Ahora Afra no solo tiene que lidiar con sus propios problemas con Mert, sino que también tiene que enfrentarse a la posibilidad de que haya una tercera persona involucrada. ¿Será que Nilperi es la manzana de la discordia? ¿O es simplemente una víctima de los rumores y las especulaciones? Y aquí es donde volvemos a la frase de Afra sobre querer regresar al pasado. Estará pensando en un momento antes de que Nilperi entrara en escena. Estará celosa de la relación que Mert tiene con Nilperi. Sentirá que Nilperi es una amenaza para su relación. Son muchas preguntas y pocas respuestas. Lo que sí está claro es que Afra está pasando por un momento muy delicado, y que necesita el apoyo de sus seres queridos para superar esta crisis. Quizás debería alejarse un tiempo de los reflectores y concentrarse en su bienestar emocional. Un viaje a un lugar exótico, unas sesiones de yoga y meditación, nunca le hacen daño a nadie. Ahora, mi gente, antes de que saquen sus propias conclusiones, quiero recordarles que todo esto son solo rumores y especulaciones. No sabemos con certeza qué está pasando realmente entre Afra, Mert y Nilperi. Solo ellos saben la verdad. No hay que dejarse llevar por el amarillismo de los medios de comunicación, y hay que recordar que los famosos también son personas, con sentimientos y emociones como nosotros. Pero como buenos chismosos que somos, no podemos evitar analizar la situación y hacer nuestras propias conjeturas. ¿Ustedes qué piensan?
¿Creen que Afra y Mert podrán superar esta crisis? ¿O creen que su relación ha llegado a su fin? ¿Y qué opinan de la posible relación entre Mert y Nilperi? ¿Creen que hay algo más que una simple amistad entre ellos? Quiero saber sus opiniones en los comentarios. No se corten y déjenme sus teorías más locas. En resumen, hoy hemos diseccionado el drama que rodea a Afra Saraolu, quien, en medio de una posible crisis con Mert Ramazan Demir, expresa su deseo de regresar al pasado. Hemos analizado la posible influencia de Nilperi Sainkaya en la relación, y hemos abierto el debate para que ustedes, mi gente hermosa, den su opinión al respecto. Este chismecito está más caliente que un volcán en erupción. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme en este recorrido por el mundo del chismecito turco. Recuerden que siempre les traigo la información más fresca y jugosa para que estén al día con todo lo que pasa en el universo de sus estrellas favoritas. Este canal es su fuente número 1 de salseo turco. Ahora sí, antes de despedirme, quiero pedirles que me dejen sus comentarios. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Les gustó el análisis que hicimos? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que está pasando entre Afra, Mert y Nilperi? Quiero leerlos a todos. Sus comentarios son mi combustible para seguir trayéndoles más chismecitos. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares que también aman el chismecito turco, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Hagan correr la voz, este canal es la mejor fuente de drama turco en español. Muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mi gente hermosa. Cuídense mucho y no se olviden de sonreír. Chao, chao. Y recuerden, manténganse chismosos.